Vamos a analizar ahora con un poco más de profundidad las fechas que hemos visto antes al contrastar las direcciones de Neptuno, y vamos a volver para ello al 19 de marzo de 1982, día de la muerte de su amigo el guitarrista Randy Rausch. Debo decir que no he podido constatar ningún patrón mínimamente fiable que refleje de forma concreta la muerte de los amigos. Empleando direcciones primarias, he visto aflicciones de la luna, que reflejan dolor emocional, del ascendente, que también simbolizan este tipo de dolor y no solo daños físicos, o otros indicadores varios de desgracias indeterminadas, pero nunca información precisa y relativa a los asuntos de la casa 11, y solo en el caso de muertes especialmente dolorosas, porque no es lo mismo perder a un buen amigo con 80 años en edad biológicamente coherente ya con una muerte achacable a la vejez, que perder a un amigo joven en circunstancias traumáticas e inesperadas. Aunque los amigos tengan su reflejo en la casa 11, al menos teóricamente, no parecen tener un papel preponderante en el tema natal. De hecho, estudiando direcciones a la cúspide de la casa 11, lo que sí puedo constatar con mucha frecuencia, siempre que se den a edad y en circunstancias coherentes, son nacimientos de hijos, por la oposición que hace a la cúspide de la casa 5, que es la de los hijos. Habrá astrólogos que crean que analizando el estado del regente de una casa podremos obtener información muy precisa y valiosa sobre la misma, pero no es así. Sé que a mucha gente le puede sorprender esto, pero esta metodología es puramente fantasiosa. No lo digo gratuitamente, lo digo con un sólido respaldo empírico, ya con cerca de 100 temas natales minuciosamente rectificados, estudiando una enorme cantidad de información biográfica, contrastando diferentes herramientas y sin contar ya trabajos previos en mis inicios, cuando no sabía rectificar y podía usar para diferentes estadísticas más de 200 temas natales sin rectificar. Eso sí, era mucho más fácil y mucho más rápido que usar temas natales rectificados. Jamás he encontrado que los aspectos que reciban los regentes de las casas ante acontecimientos relativos a las mismas destaquen por encima de ninguna posibilidad meramente estadística, y esto es inaceptable. No podemos aceptar metodologías que ofrezcan resultados tan desdeñables si queremos acercarnos mínimamente al terreno de la certeza. En el tema natal de Ozzy Osbourne, Mercurio nunca va a dar información sobre muertes a pesar de ser regente de la casa 8, como Marte no va a dar información acerca de los asuntos relativos a la casa 5, la de los hijos, y aunque Venus sí que nos dé en su caso información acerca de la casa 7, no se debe a su función como regente, sino a su naturaleza intrínseca determinada a los asuntos conyugales. De hecho, si el papel de los regentes fuese tan evidente, se hubiese acabado hace mucho tiempo este debate que hay entre muchos teóricos sobre qué planetas rigen determinados signos, porque como todo el mundo sabe, hay quien defiende que Urano es el regente auténtico de Acuario y quienes sostienen que no, que es Saturno, o que Júpiter es el regente de Piscis en lugar de Neptuno, o viceversa. Si se pudiese constatar de forma empírica el papel de los regentes, este debate estaría ya cerrado. No se ha cerrado nunca porque a efectos prácticos los regentes son inútiles. Dedicaré un trabajo a dejar demolida esta creencia puramente dogmática porque adolece del más mínimo respaldo empírico. Pero como no es lo que nos ocupa, vamos a seguir con lo que estábamos tratando. Como no parece posible identificar de manera específica la muerte de un amigo, vamos a ver si al menos hay alguna señal de dolor en los tránsitos. Vemos que la luna, reflejo del mundo emocional, carece de aflicciones, tampoco está afligido el ascendente, ni siquiera el medio cielo, de manera que no parece aquí haber nada que señale una tragedia. Tenemos únicamente este aspecto muy ambiguo de Urano a la cuadratura de Saturno. Urano siempre puede simbolizar cosas súbitas, inesperadas, pero sin afectar ni el ascendente, ni el medio cielo, ni tampoco la cúspide de la casa 11, en este caso, ni la luna, ni asociarse tampoco con Marte, que sí que podría simbolizar un accidente, una cosa contundente, inesperada, pues no parece reflejar nada de manera muy clara. Tenemos esta dirección muy contundente de la conjunción del medio cielo y la oposición del fondo del cielo, por tanto,
a Neptuno, que se puede observar en todo tipo de desgracias muy contundentes. El fallecimiento de padres, por ejemplo, graves reveses profesionales, enfermedades, hospitalizaciones. Hay que tener en cuenta que el medio cielo, aun siendo el principal indicador del estatus en la carta, no solo refleja cuestiones relativas a los logros, la imagen pública, la profesión, etcétera. Es un punto helíaco donde está reflejada la vitalidad. De hecho, esta fue la dirección mortal de Luis XVI, por ejemplo, o la dirección que tenía Rockefeller Jr. cuando tuvo un accidente de tráfico por el que acabó recibiendo un trasplante de corazón. ¿Es una muerte compatible con la muerte muy dolorosa de un amigo querido? Sí, claramente, pero me parece que está mucho más claramente determinada todavía a simbolizar la separación, que fue prácticamente subsiguiente. Vamos a ver si en los tránsitos podemos diagnosticar la separación. No sabemos el día exacto en el que se produjo. Hemos visto ya el cielo para la muerte de Randy. Vamos a ver si, concediendo incluso un margen de un mes, que ya es mucho, se dibuja algún aspecto coherente. Vemos que no es así, no hay aflicciones del descendente ni del fondo del cielo, indicadores de la pareja y del hogar respectivamente, ni de la luna, determinada los asuntos emocionales y familiares, ni tampoco de Venus, determinados los asuntos conyugales. Por tanto, aquí los tránsitos nuevamente fallan de manera espectacular. Incluso aunque seamos extremadamente generosos y concedamos un mes más, excediendo ya seguro la fecha real de la separación, veremos que no se dibujan aspectos nada esclarecedores. Vamos a ver las direcciones, vamos a adelantar también la fecha un mes, habrá cierto margen de error, pero no puede ser excesivo. Hemos visto esta dirección ya, y ya la hemos explicado, y como sabemos que puede reflejar todo tipo de desgracias, posiblemente más orientadas o a cuestiones profesionales o a cuestiones hogareñas, aunque no únicamente, pero ¿tenemos algún elemento de juicio adicional como para sospechar concretamente de una separación? Bueno, lo cierto es que tenemos una dirección de apoyo que resulta bastante útil en este caso, que es la de la cuadratura de Júpiter a Venus. Estando Venus implicado por un aspecto, ya podemos sospechar que es relevante para esta fecha y que por lo tanto puede estar asociado a el acontecimiento nefasto que parece reflejado con esta dirección. La cuadratura de Júpiter a Venus en principio no debe hacernos temer, no tenemos que estar preocupándonos gratuitamente ante cualquier dirección, pero sabiendo que hay una desgracia señalada, si Venus parece estar implicado de algún modo en este momento, y sabemos ya, como hemos dicho antes, que Júpiter simboliza la justicia, podemos albergar sospechas muy razonables de que esta desgracia, que parece claramente señalada, sea concretamente una separación, un divorcio, porque se produjo de manera muy seguida. De modo que las direcciones, en este caso, sin tener toda esa catarata de evidencias que teníamos en el anterior caso, vuelven a ser bastante esclarecedoras, al contrario que los tránsitos planetarios. Vamos a ver la fecha del 15 de abril de 2011. Primero vamos a ver los tránsitos, cuando se le comunicó a Ozzy el embargo de su mansión de Los Ángeles. Ante un acontecimiento de este tipo, por asociación simbólica, solo cabe pensar en una aflicción del fondo del cielo, significador del hogar y por extensión de los bienes raíces. Vemos que el fondo del cielo no solo no está afligido, sino que incluso recibe un buen aspecto de Plutón. En el caso de que Urano hubiese llegado ya a la cuadratura de Marte, sí podríamos sospechar de alguna desgracia súbita y repentina, pero lo cierto es que ese aspecto no se ha formado todavía, porque Urano está aplicando cuadratura a Júpiter. Tampoco sería nada frecuente encontrar un acontecimiento de este tipo bajo esa dirección, que suele simbolizar accidentes, operaciones, muertes. Me acuerdo de una estadística que hice con 220 tránsitos de muertes, donde este aspecto o otros de Urano a Marte, conjunción o oposición,
multiplicaba más o menos por 4 cualquier posibilidad meramente estadística. Es una desviación notable, aunque tampoco muy fiable, no tanto como las desviaciones que arrojan las direcciones, que son arrolladoras. Vemos por tanto como aquí no hay ninguna señal de lo sucedido. Para esta fecha, con las direcciones, hemos visto antes ya la cuadratura de Neptuno al eje formado por el medio cielo y el fondo del cielo. Por lo tanto, ya podríamos sospechar con mucha seguridad de otra desgracia, nuevamente anunciada por este tirano tan poco conocido, que con cierta probabilidad se descargaría o bien sobre el hogar o sobre el ámbito profesional. En este caso, la verdad es que no disponemos de elementos de juicio adicionales como para poder tener un mayor grado de seguridad. Vemos también la sexicuadratura del medio cielo y la semicuadratura del fondo del cielo Urano, que parecen reforzar la posibilidad de la desgracia e incluso evidenciar que seguramente sea más bien inesperada, como fue el caso, pero no podríamos hacer un diagnóstico concluyente. En este caso tendríamos casi garantizada la crisis bajo esta dirección y podríamos pensar que con muchas posibilidades o se dividiría en el ámbito hogareño o en el ámbito profesional. Bueno, no siempre vamos a tener tantos elementos de juicio como en direcciones anteriores hemos podido ver, pero ya tenemos una información bastante más precisa y valiosa nuevamente que con los tránsitos que no decían absolutamente nada. Quiero ver una fecha bastante reciente que antes no hemos visto ni siquiera de pasada, que es la del 8 de mayo de 2016, cuando su mujer Sharon lo abandonó, el 5 me parece, el 8, al descubrir que había estado siendo infiel con su peluquera durante 4 años, porque después de aquel episodio de 1989 que condujo a Ozzy a prisión preventiva y después de que pesase sobre él una orden de alejamiento, la pareja finalmente se acabó reconciliando. Llevaban ya 33 años juntos. Vamos a analizar primero los tránsitos, a ver si hay alguna señal de divorcio. Bueno, vemos que no hay aflicciones del descendente, el indicador de la pareja, tampoco del fondo del cielo, indicador del hogar. Este tránsito de Neptuno ha pasado ya de largo. De hecho, el último planeta en atravesar este eje formado por el medio cielo y el fondo del cielo fue Júpiter, mucho más rápido que Neptuno, pero también ha pasado de largo ya. De modo que nuevamente aquí no tenemos la más mínima información relevante. Una cuadratura de Neptuno al Sol, desde luego, poco reveladora es sobre un divorcio. Y las direcciones vuelven a ser de una precisión inverosímil. En primer lugar tenemos esta contundente conjunción de Saturno al ascendente, oposición por tanto al descendente. Aquí ya, igual que en la primera dirección de Neptuno a la conjunción del ascendente, podemos garantizar prácticamente una desgracia contundente. Y siempre que esté implicado el descendente, pues podremos sospechar con razón de un posible divorcio, una posible separación. Nuevamente tendremos que buscar direcciones de apoyo para confirmar si esta desgracia, que parece tan clara, tiene que ver con los asuntos conyugales. Tenemos también la semicuadratura del medio cielo y la sexicuadratura del fondo del cielo a Marte, que confirman la desgracia, fortalecen la posibilidad porque esta dirección es menos clara, menos contundente, son aspectos menores los que observamos, de modo que eso no resuelve ninguna duda, pero tenemos dos elementos de juicio bastante valiosos. En primer lugar, Venus implicado nuevamente, gracias a esta sexicuadratura que hace a Plutón, un aspecto menor también, pero que está reflejando su papel en esta desgracia. Y la conjunción, ya un poco diluida, pero todavía operativa, del ascendente a la Luna. Vale.
puesto el mes mal. Menos mal que los orbes operativos me han hecho darme cuenta de esto, porque en mayo, al producirse la separación, todavía estaba el ascendente en conjunción a la Luna, como aquí se puede apreciar. Esta dirección es absolutamente inofensiva, no hay que temer nada de una conjunción del ascendente a la Luna. Lo único que demuestra es que los asuntos familiares, hogareños, emocionales son relevantes para el momento. De hecho, seguramente esta dirección lo que simbolice no es la separación en sí, sino la mudanza subsiguiente a la misma, porque Sharon se quedó en la mansión en la que vivían juntos y Ozzy se mudó. Nuevamente, sopesando todos los elementos de juicio, sabiendo que parecen relevantes los asuntos familiares, hogareños, que Venus está implicada otra vez, y viendo esta contundente crítica a dirección, pues podemos afinar bastante y concluir que casi con toda seguridad lo que se va a producir aquí es un divorcio. Otra vez estamos ante una orgía de pruebas, cuando los tránsitos no nos dicen absolutamente nada. Con este son ya 5 ejemplos y yo creo que conviene dejarlo aquí. No tenía preparados más porque no quiero causar saturación. Creo que con esto basta para que quede claro que los tránsitos son bastante inútiles, que no permiten afinar demasiado con ningún pronóstico y que las direcciones primarias son de una precisión realmente inverosímil. Hay muchas otras direcciones muy interesantes en la vida de Ozzy, me guardo alguna, como por ejemplo la del ascendente a la oposición de Urano en 8, no sé si alguno podrá ir deduciendo ya qué es lo que pudo acontecer por entonces, porque quiero hacer un trabajo específico sobre Urano en la casa 8. Recuerdo que sin una hora de